pessoal, sejam muito bem-vindos. Buenas noches a todos, bienvenidos a otro webinar de DSM de nutrición animal. Hoy día estamos yendo para la sexta etapa. Hemos tenido varios webinars discutiendo temas importantes para la pecuaria en América Latina y ahora vamos a hablar sobre la crianza. ¿Qué beneficios podemos obtener con la suplementación de vacas y terneros de corte? Vamos a tener una charla del doctor Gustavo Siqueira antes quisiera presentar y hablar un poco sobre nuestra empresa DSM, que es una empresa que se fundó hace más de un siglo en Holanda y que a principio fue fundado para explorar minas de carbón y ha pasado por una gran transformación y una evolución siempre buscando como enfoque dar una vida más sostenible. Fue desde la minería de carbón, pasó por petroquímico y hoy estamos en el negocio de nutrición de salud y vida sostenible. De esa manera, Dutch Stage Mining, que son las minas holandesas estatales, eso significa hacer algo con significado en donde buscamos en la ciencia soluciones para tener una vida más sostenible y equilibrada con el medio ambiente. Por lo tanto, hoy estamos en varios negocios y en aquellos las ciencias de materiales y vida sostenible, en donde producimos y entregamos varios materiales resistentes con impacto material reducido para las industrias, y también estamos en la ciencia de vida y nutrición animal humano, y nutrición animal representa un tercio de la facturación de la empresa, que es muy importante para nosotros y para la población mundial, que está evolucionando la alimentación, y de esa manera la empresa siempre ha buscado sus innovaciones basado en ciencia sólida para todas las áreas de pecuaria, pecuaria de corte, leche, aves, porcinos, y la empresa busca soluciones para los pecuaristas para resolver los productores y para tener más productividad y ganancia para los pecuaristas. Una de las soluciones son los minerales tortuga. Nosotros tenemos esa tecnología que es el mineral tortuga. ¿Y qué es eso? Son complejos minerales inorgánicos con fuentes de aminoácidos y carbohidratos. ¿Y para qué? Hacer un suplemento más biodisponible para el animal, que para que haya más respuesta en la producción y más ganancia. Y tenemos un estudio con vacas de corte en fase reproductiva, en donde comparamos una fuente de suplementación mineral inorgánico con minerales tortugas. Por lo tanto, el experimento se dio 20 días antes del parto y después 120 días después del parto. Como resultado, vimos que las vacas que tomaron línea tortuga en la línea azul ganaron más peso y llegaron a los 120 días postparto 33 kilos más pesados. Esas vacas también tenían folículos más grandes, tenían una dinámica folicular más desarrollada, y eso aumenta el índice de preñez de esos animales. También los terneros que estaban aquí también ganaron peso. En la barra azul tenemos los terneros que eran hijos de madres suplementados con minerales tortugas, y eso se transformó en la calidad de la leche, y la mejor calidad de la leche hizo que los terneros de las madres suplementadas con minerales tortugas pesasen 9 kilos más a los 120 días. Por lo tanto, es una tecnología que fomenta más fertilidad, más preñez y terneras más pesadas, y eso es un índice totalmente correlacionado con la ganancia de la operación, y es lo que vamos a discutir hoy. También una tecnología exclusiva de DSM que se ha desarrollado en los últimos 5 años, y tenemos 4 estudios científicos, el beta-caroteno para vacas de corte. Esa innovación le da más fertilidad a las vacas de corte y retorno económico al sistema de crianza, y eso fue publicado en 2018 con 418 vacas, y se hizo una evaluación de suplementación
mineral en el protocolo de inseminación artificial. 30 días antes de la inseminación, las vacas fueron suplementando. Es un grupo con suplemento mineral y otro grupo con suplemento mineral más beta, carromento y vitaminas A, T, E y biotina. Y como resultado vimos mayor índice de preñez de la inseminación en tiempo fijo, o sea, 9 puntos porcentuales. ¿Qué significa en términos de más terneras naciendo? Eso es favorable para las matrices y también eso es favorable para las terneras y las terneras nacen con más peso, por eso podemos aumentar la preñez y también tenemos terneros más pesados. Todas esas tecnologías son parte de una línea completa de suplementos minerales, proteicos, energéticos para las diversas fases del animal y diversas categorías y para diferentes épocas del año. Bueno, ahora quiero invitar al profesor Gustavo Resende Siqueira, que es zootecnista, que se recibió en la Universidad Federal de Labras y es profesor de posgrado en UNESP Jaboticabal, investigador de Aptacolina, que es un gran centro de referencia de carne de corte en nuestro país. Bienvenido, profesor Gustavo. Muchas gracias, Víctor, por su presentación. Es un gran agrado estar aquí nuevamente. Esta es la sexta edición y es la segunda vez que participo. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y para conversar, para que podamos evolucionar en este tema que es hablar sobre las vacas. Y generalmente cuando hablamos del aspecto de la cría en nuestro país, se habla mucho sobre la parte reproductiva y poco se habla sobre la parte nutritiva. Y aquí vamos a conversar sobre los beneficios que podemos obtener en el proceso de crianza con una nutrición más adecuada de las vacas. Entonces, en los próximos 50 minutos vamos a hablar sobre los aspectos que son muy importantes. No hay reproducción buena si la nutrición no es adecuada y uno necesita de una buena nutrición para que los resultados sean productivos. Lo que vamos a conversar hoy por hoy. Vamos a hablar un poco sobre, como introducción, voy a darles un concepto sobre los terneros, las vacas, cómo lo vemos, y el sistema productivo como todo. Y ahí hemos dividido nuestros temas en 3 temas. Vamos a enfocarnos en la preñez, todo lo que vamos a hacer para, para que haya más preñez y empreñarlas temprano, que haya una preñez temprana. Después que la vaca está preña, vamos a pensar en su gestación. Después vamos a hablar de lo que podemos hacer con relación a la nutrición de la vaca, cómo eso puede impactar la calidad del ternero, impactos negativos y positivos, y después veo cómo la cuido durante la gestación y después del parto, cuáles son algunas herramientas que podemos utilizar para mejorar todo el aspecto productivo del sistema de la cría. Nada es aislado. Yo siempre digo, yo recalco mi carrera de nutricionista, de producción, pensando más en machos, porque cuando hacemos experimentos con machos, empezamos el destete y hasta la faena, que parece ser complicado. Cuando vemos las hembras y con cría, vemos que hay un nivel de complejidad mucho más alto porque la vaca uno tiene que pensar en 3 individuos, ella, la ternera en su barriga y ternera después que nace. Entonces son 3 individuos en uno solo y eso complica muchas las acciones que vamos a realizar con las vacas. Bueno, después de esta introducción, decimos que las vacas aguantan cualquier cosa, aguantan la presión, pueden ser
aguantan todo. Y en Brasil y en todo el mundo funciona así. Si hay un pastoreo malo, pregúntale qué ganado vas a poner. Ponga las vacas. Aquí falta o sobra, pero es un pasto, ya está viejo, ya no está adecuado. ¿Qué ponen? Ponen una vaca para pastorear. Entonces, que la vaca soporta eso. Muchas cosas que se dicen que el retorno de las vacas es muy bajo, que no es bueno. Y muchas veces dicen voy a parar de trabajar con vacas y terneros o voy a trabajar con el engorde de la vaca. Ahora, si ustedes que nos escuchan han dicho una de esas tres frases, ya pensaron en eso, piensen si son ustedes o las vacas las que están equivocadas, si la forma como ustedes conducen su sistema resulta en eso, porque muchas veces decimos, no es eso, la vaca, el, el hecho de que la vaca aguanta un pasto malo, pero eso no es bueno para ella. Un aspecto, un sistema de crianza bien realizado da dinero como también un sistema de inseminación. Ahora la complejidad para trabajar con vacas es superior. En una hacienda tiene que tener aptitud. El dueño y el equipo, todos los colaboradores tienen que tener una buena aptitud para trabajar en esta área. Y la vaca es la construcción de una idea de nutrición. Es mucho más profesional trabajar con vacas porque es un gran reto, pero todo es posible. Solo no es porque resiste a un pasto de mala calidad que eso va a ser bueno para ello, principalmente para ustedes que son los propietarios de esas vacas y que van a cosechar sus frutos que son los terneros. Pero de una forma general, sea con vacas, inseminación, cría, tenemos esa diapositiva que me gusta mostrar, que muestra lo siguiente: si estamos en nuestra actividad pecuaria, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuáles son los cuidados? Estos son datos del Brasil y se aplican a todos los países o para otros países, México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, cualquier país, esto se aplica. Australia también, eso se aplica. A lo mejor diferente cuando trabajábamos en la década de 70, 80, para cada kilo de carne, para cada kilo de animal que se producía, ganábamos medio kilo. Si uno vendía un animal de 500 kilos, en su bolsillo sobaba 200 kilos y 300 kilos de carcasa. A lo largo del tiempo, ese margen, esa ganancia de nuestra actividad se redujo y se redujo que ahora tenemos 8, 10, 12% porque trabajamos con commodity. Carne es una commodity y toda commodity, a no ser que sea una carne específica de nicho de mercado, pero eso es natural del commodity. ¿Y qué significa eso? Eso significa lo siguiente: si por kilo de carne uno gana menos y uno quiere tener el retorno de su vida, de su sueldo, de sus ingresos, de su hacienda, eso significa que todo año uno tiene que producir más. Uno tiene que ser más eficiente y por eso cuando hablamos del suplemento de una vaca, el suplemento de un ternero, mejorar la calidad del animal, pensamos en inseminación. Todos esos factores son esenciales porque cada vez se gana menos por unidad producido y uno tiene que producir más unidades para mantener su sueldo. Uno dice, ay, mira, la ganadería es un problema. Eso sucede en todas las empresas de DSM. Estoy segura que su meta
de comercialización de 2020 fue más grande que en 2019 y 2021 también va a ser superior que 2020 y eso sucede con toda empresa. Cualquier empresa que tengan en mente van a trabajar así. Y sí, entonces uno tiene que tener ese razonamiento, puede ser con Paco, de engorde, con agricultura, uno siempre tiene que pensar en esa manera, porque eso es lo que va a proporcionar sostenibilidad económica al negocio a lo largo de los años, independientemente de la actividad. Y el problema es que la ganadería es una actividad que las personas piensan no, que no observan pero no miden mucho. Y eso está muy vinculado a nuestra cultura. Muchas veces cuando trabajamos con la ganadería, ¿qué sucede? Nacemos en una hacienda ganadera, ya nacemos sabiendo lo que tenemos que hacer, ya sabemos qué hay que hacer y eso culmina transformándose en un problema porque podemos cometer errores. Y eso sucede en cualquier actividad. Siempre tenemos que aprender un mensaje muy importante que queremos transmitir y DSM es una empresa que invierte mucho en eso y yo he visto proyectos, es obtener buenos números en la propiedad para poder crear buenos indicadores y enfocarse en eso. Y eso es fundamental. Uno tiene que buscar buenos indicadores en su propiedad que sean fiables y que los lleven un acierto, porque cuando uno usa otra tecnología, voy a suplementar una vaca, voy a utilizar algo diferente. Si uno tiene buenas cifras, uno visualiza el beneficio de esa tecnología. Si sus números no son buenos, uno no va a ver el beneficio, va a pensar que aquello no fue bueno. Entonces, para saber si es bueno o no, uno tiene que tener buenos números. El primer mensaje para ustedes es, no piensen, tienen que medir, vean. Mira, hay un destete de tanto por ciento de mis vacas, cuánto pesa el ternero, todo es así asado. Eso es lo que sucede, lo que cuando utilizo este producto, no tengo una respuesta. Busquen buenos números fiables y ustedes tienen que creer en estos números. Y cuando hablamos sobre números, esta es una tabla y de aquí tenemos algunos indicadores de una empresa de consultoría que analiza toda América Latina y ve propiedades ganaderas. Y aquí tenemos algunos puntos interesantes, ¿tá? Uno tiene también los medios, tiene los top rentables, que son los 30% de las propiedades más rentables, top indicadores de aquel número que 30% les va mejor o que tienen los mejores indicadores. El promedio de las 30 mejores propiedades generan ese indicador. La primera constatación sería, no necesariamente uno necesita tener el mejor indicador productivo para ganar más. No, pero jamás. El que gana más dinero es el que trabaja en el promedio. Siempre tienes que estar por arriba del promedio. Entonces, no se sientan contentos si todo el mundo en su región hace el destete de la ternera de 220, 30, 40 y ustedes hacen el destete en el promedio de los otros. No, uno está dejando de ganar dinero. Uno tiene que estar siempre por arriba del promedio. No tiene que ser el mejor, porque muchas veces gasta más de lo que debe, pero tiene que estar por arriba del promedio. Y ojo, el promedio de este año es mejor que el promedio del próximo año y así sucesivamente, porque el promedio camina, no el valor fijo, 76,8 de fertilidad. No será así, de aquí a poco va a ser 78 el promedio. Los top rentables van a estar por arriba. Más que hablar de cada uno, nunca podemos contentarnos de ser el promedio, porque si uno es promedio,
uno no es el que más gana dinero. Los que más ganan dinero siempre están por arriba de los promedios. O sea, siempre por arriba de la media. Y eso es importante. La ganancia en productividad está correlacionado con la parte económica. Uno no tiene que ir al límite, pero tenemos que estar por arriba de la media. Y un punto relevante aquí que Víctor planteó en su introducción, que la cantidad de terneros que pasan por el destete, que es por vaca expuesta a la reproducción. Aquí tenemos un número fundamental. Yo creo que tratamos de, eso es lo que usamos en una hacienda de cría. ¿Cuántos kilos de producto ternera puedo generar a partir de vacas que pasaron por reproducción? Y voy a hacer algún comentario sobre estos puntos. Entonces, si tienen, por ejemplo, 100 vacas en una propiedad y van a entrar en reproducción, sea a través de inseminación, 100 vacas que van a ser entoradas y que van a entrar en alguna forma de reproducción. Esas 100 vacas, si hay 80% de preñez, tendrán 80 vacas preñadas y por lo tanto uno puede tener 3% de mortalidad del ternero, uno puede tener 74 terneros que pasan por el testete. Entonces, en promedio pesan 200 kilos. Estos 148, 150 kilos de ternero por vaca expuesta. Si ustedes ven aquí los índices, son buenos índices y si analizan esa cifra, es la media de las propiedades de crianza, las más rentables tienen que generar 165 kilos de ternero, tienen que preñar más, perder menos gestaciones, reducir la mortalidad y el destete con ellos más pesados. Los 4 factores tienen que materializarse. Si uno no se realiza, uno no obtiene el índice. Por lo tanto, recomiendo que intenten hacer una planilla y vieran los índices, porque esto es muy importante. ¿Y por qué insistimos en ese índice? Porque cuando hicimos la evaluación de las haciendas muestra que el kilo de ternero de destete por vaca expuesta es lo que más productividad le da a una hacienda de corte. Y el enfoque para los próximos años es por kilo de ternero que ha pasado por destete por hembra existente en la hacienda. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes trabajan con bancas 3, 14 meses ya están en producción, pero muchas otras realidades trabajan con animales que van a reproducirse en 2, 3 años. Por lo tanto, hay categorías ineficientes, no productivas en la propiedad y eso es muy caro. Entonces, cuando es por hembras, todas las hembras que están ahí, eso muestra que hay hembras que están en la hacienda y no reproducen y eso es malo para la hacienda. Por lo tanto, una frase muy importante de la persona que hace este estudio es que para las propiedades que entregan más resultados, tienen algo importante, necesitan disciplina en la ejecución de procesos y referencias o técnicos muy superiores a la media para entregar una referencia zootécnica muy por arriba de la media. Y eso es un hecho que vemos. Eso de aquí, cuando visitamos una propiedad, pasé por una propiedad que presentó esta situación. Vean la condición del pasto y de las vacas.
lo más cercano que el toro va a llegar a la vaca va a ser eso, no se van a preñar aquí y los resultados serán muy malos. Pero uno piensa, a lo mejor sea el clima o la calidad de la tierra o de la situación. ¿Qué sucede en esa región que resulta en eso? La propiedad vecina, pocos días después, estaba haciendo el desteste de este ganado, una media de 285 kilos. O sea, los vecinos, lo que cambia es el dueño, la gestión y la ejecución del proceso. En el momento que uno piensa que está en un lugar más o menos difícil, bueno, uno tiene que salir de la rutina. Entonces, aun cuando unos están en un hueco, quejándose y llorando, que la actividad no es rentable o uno tiene que realmente construir una escalera para salir de ese hueco y mejorar su condición financiera. Claro, no podemos quedarnos en un hueco quejándonos constantemente y tenemos que subir una escalera peldaño por peldaño para que tengamos más eficiencia. Bueno, después de eso vamos a ver la parte de la reproducción. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en un haciendo? Y se ha hecho un trabajo científico con más de 12,000 vacas, en donde el efecto del score de la condición corporal de uno, así como sobre el índice de preñez, que es obvio, y, y esto queda claro, que cuanto mejor la condición corporal del parto de la vaca, claro, más probabilidad de la preñez y es bueno que haya una preñez temprano para que el ternero nazca tempranamente y para que la vaca pueda producir más. ¿Y qué vemos? Aquí tenemos primíparas y secundíparas, son las que tienen mejor respuesta a la condición corporal. Por lo tanto, es un gran enfoque en nuestra estrategia. Mi vaca tiene que parir en buena condición corporal, recuperar una vaca posparto es difícil, o sea que la vaca pueda parir en buena condición corporal es medio camino recorrido para empreñarla nuevamente para poder reproducir un ternero en el futuro. Bueno, aquí tenemos un relevamiento, aquí que tenemos más de 3 millones de vacas evaluadas, en donde uno puede ver que que el score y condición corporal sean cebu, taurina, sea cruzadas, todas ellas responden al tema del score de condición corporal, como mencioné previamente. Un dato que tengo aquí, y yo sé que ustedes trabajan con vacas taurinas, que ella responda aún más y hay un índice de preñez manteniendo las mismas condiciones de Cebú y tiene mejor desempeño que Cebú. Las vacas cruzadas y taurinas tienen niveles de fertilidad más alta que Cebú. Entonces, eso muestra que uno debe potencializar la respuesta para que uno tenga un potencial superior de respuesta. Pero todas ellas van a responder al tema al tema corporal, sean primíparos o secundíparas. Claro, las multíparas tienen un componente diferente, pero siempre responden 4, 5, 6, 7 veces más de preñez. Una de las cosas que entonces empezamos a ver, bueno, necesito de vacas que tengan un buen parto con un buen score corporal. Por lo tanto, una idea que tenemos es que si muchas veces las personas piensan, pero las vacas es difícil cuidarlos, no tengo infraestructura, no tengo eso. Y muchas veces en esos cuellos de botella es el siguiente. Voy a cuidar de 100 vacas preñadas. Voy a tener 100 vacas que van a parir, 100 vacas preñadas que van a parir nuevamente. Entonces,
80 de ellas van a estar preñadas. Como llegamos, son 80%, las 100 vacas, 80% son fértiles. ¿Y qué hacemos? Si mejoro la nutrición de estas vacas, ¿qué esperamos? A lo mejor va 87, 88, 5, 6 puntos, dependiendo de la nutrición de las vacas, cuando uno tiene un protocolo estructurado que se tiene que utilizar durante la preñez y que costará X y una respuesta Y. Pero si doy más suplementación, generalmente existe un alto nivel de preñez. Los aumentos no son muy grandes, pero ¿qué sucede? Cuido 100 vacas y tengo 7 animales a más preñados. Muchas veces eso es un limitante para el productor, porque si hablara de toros, bueyes, si tuviera que cuidar de 100 toros con ración, o pienso los 100 ganarían. Aquí tengo que ver toda la nutrición de las 100 y las divido por 100. Hay tecnologías que funcionan, tecnológicas, y otras que son más limitantes. El punto es cuando uno tiene más vacas preñadas en la propiedad, que tenemos que tener en mente. Si yo tengo 100 vacas y cuando estas vacas vayan a parir y estas 80 van a ser preñadas y 20 no, ¿qué tengo que pensar antes de parir? Probablemente quiénes son las vacas que serán preñadas después y cuáles son las vacas que no serán preñadas. No necesariamente tan exacto, pero ¿qué pensamos? Digamos, si yo separo las 80 vacas de mejor condición corporal y en el otro lado las de peor condición, no tiene que ver exactamente las cifras que estoy mostrando, pero podemos hacer este desglose de números. 80 vacas de buena condición corporal, bueno, generan 72 vacas en gestación, 20 vacas en peor condición corporal, son 40% de preñez, van a dar 8 vacas en gestación y las otras son las 80 vacas en gestación, pero el número no es así, no importa. Lo que sabemos que si la vaca tiene mejor condición corporal durante el parto, será mejor. Y claro, y como primera experiencia de utilizar la tecnología que da más nutrientes, hay tecnologías que uno puede utilizar en todo el rebaño. Pero muchas veces si la vaca está en una posición mala, composición corporal, el problema es hambre y para arreglar el hambre uno va a tener que darle más nutrientes. No es tan fácil, no son las 100 o las 80 que padecen de hambre. De las 20 vacas que están en peor condición corporal, y uno quiere preñar 40, 50, 60%, mejora la nutrición y puede llevar a 80, 70%. Podemos tener el mismo aumento de fertilidad total suplementando estratégicamente un número menor de vacas. Cuando pensamos en la alimentación, no es efecto indirecto y hay cosas que suplementamos que todo el rebaño responde. Hay cosas que vaca magra. Yo separo las vacas menos gordas y las cuido para que sean preñadas. Voy a cuidarlas especialmente porque están más delgadas. ¿En qué momento se hace eso? El momento de hacerlo parece que es muy cercano al destete. Cuando una vaca está parida y produce leche, la exigencia de energía es altísima. En realidad, no es que la vaca ha parido y yo trato de corregir eso. No, uno tiene que corregirlo antes de parir. Uno tiene que cuidarla durante la gestación o cuando el ternero está al lado de ello, cuando hay entonces, después del destete ya no hay salida de energía. En ese momento, uno mejora la nutrición de la vaca para que durante la próxima preñez tenga mejor condición corporal y tenga la condición adecuada
de preñarse más temprano, y en la inseminación eso es importante porque uno anticipa la preñez de la vaca cuando es un toro, cuando hay la monta natural, pero eso es mantener su condición es importante aquí. Si uno hace inseminación artificial, digamos, uno logra tener una vaca con buena condición corporal. Entonces, ¿qué decimos? La vaca parece que la mejor respuesta es antes de parir, es como si fuera ganado de leche, en donde el periodo de transición es importante. No es igual, pero es preparar a la vaca para que pueda parir bien. Si puede parir bien, vamos a tener una buena ternera y será muy bueno para todos. ¿Y qué tenemos que ver? Necesitamos de una estrategia de tiempo y de ganancia. Si esa banca hace el destete muy tardío y tiene que ganar mucho, digamos que gana 47 kilos, que va a ganar todo va a depender del peso de la vaca. Para que esa vaca cambie esa condición corporal, si uno tiene 30 días, tiene que ganar 1,5 kilos por día y no va a poder hacer eso. Si hay 60 días, entonces 90 días, si hay 120 días, 400 gramos. Todo va a depender de la época del año, de la condición del pasto y el tiempo. Por lo tanto, es importante. Muchas veces tenemos buen tiempo entre el destete de una vaca hasta parir de nuevo. Y ese tiempo es lo que necesitamos para recuperar a la vaca, para que haya un buen parto. Uno puede mejorar el pasto aquí, uno hasta puede anticipar el destete de los animales, sacarlos temprano para reducir la demanda de energía por la producción de leche, porque la exigencia de energía por la leche es altísima. Piense, gran parte de ustedes trabajan con vacas taurinas, vacas que producen más leche que las cebuinas. Entonces, esto es un ejemplo de vacas sin limitación nutritiva. Esas vacas no tienen limitación nutricional en la producción de leche. Aquí puede llegar 30, 32 semanas produciendo 5 o 6 kilos y después 4 litros de leche o menos. Quiero mostrarlos. Y si tengo una vaca taurina, a lo mejor la producción, hay relatos, por ejemplo, de vacas taurinas que producen 13, 14 litros de leche, mucho más que las otras, pero esos 5 litros de leche son equivalentes a suministrar 2 kilos de suplemento con 20% de proteína y 70% de LDT para compensar la cantidad de leche que está produciendo. Entonces, esa es la exigencia, producir esa cantidad de leche. Es una cantidad bien significativa de suplemento y se practica muy poco. No vemos muchos productores dando tanto suplemento a las vacas. Entonces, anticipar un poco el destete del ternero, uno va a tener que cuidarlo, pero puede ser una estrategia para recuperar la vaca. No es una práctica que recomendamos constantemente. Claro, queremos que el destete sea con el ternero más pesado y cada vez mejor, siempre y cuando las vacas tengan buenas condiciones corporales. Pero si hay una necesidad por porque un año, por una sequía, por una época con menos pasto, eso sí puede ser una estrategia y tenemos que planificar y anticiparnos a los problemas en todo. En que el sistema de crianza eso es aún más relevante, porque si uno se equivoca un año con una vaca, uno se va a demorar 2, 3 años para arreglar el problema. Mira, no es en un año que uno va a resolver. 2 o 3 años uno se demora para corregir el problema de estrategia con la vaca. Si está en proceso de engorde y se equivocó en el proceso, bueno, en el próximo año
Uno, por ejemplo, acierta y lo hace bien. Con la vaca no funciona así. Uno tiene que planificar, tiene que ser muy cuidadoso. Uno tiene que hacer una buena gestión de todo eso para tener un buen efecto. Pero pueden pensar, si hay una vaca que es más flaca comparada a las otras, que, que están destetando y con condiciones mucho mejores, es mejor eliminar la vaca flaca porque no es un buen animal para tener en la propiedad. Hay estudios que dicen mucho cuidado. Todo tiene dos lados aquí. Cada vez que veo eso, bueno, esa barrita tiene cuatro o tres. Y por un lado, entonces, si uno ve este lado, porque mis bajas, algunas destetaron y tenían mejor condición corporal y las otras peor. ¿Qué hago con las que están peores? Aquí podemos ver que las vacas que perdieron más condición corporal son las que tienen el ternero más pesado en el destete. Entonces, claro, las que ¿de qué sirve tener una vaca con buena condición corporal con un ternero liviano? Queremos, queremos que el ternero sea más pesado, ¿no? Y creemos bastante. Uno tiene que preparar bien a la vaca para que pueda producir. Preparar la vaca es muy importante porque una vaca que va a parir flaca, que llega al parto delgada, es la principal candidata a empreñarse solo a la estación de monta o no empreñarse. Ella va a ser desechada y esa entonces, lo que es importante es el número de terneros que uno va a producir. Tenemos que ver el ganado antes de parir las vacas, decir, mis vacas están bien en términos de condición para que tengan un buen parto y para que me entreguen un buen ternero. ¿Y qué hacemos durante la gestación? Muchos de ustedes han visto esa gráfica que muestra los efectos de la programación fetal y los efectos de la nutrición fetal sobre el animal. No voy a entrar en detalles. Aquí tenemos la síntesis de las fibras, que el animal es más proclive a ganar peso. Hoy gran parte de los grupos de investigación del mundo que trabajan con vacas le han dado mucha atención a ese punto. Hay lugares que uno tiene la tercera generación, o sea, las vacas no tuvieron restricciones, tuvieron hijos, nietos. Entonces, ¿qué vemos? Que el animal debe tener una alimentación buena durante la gestación, porque el animal producido por una madre que padece hambre o que tiene mala alimentación, de una manera u otra, será diferente de otro cuya madre no pasó por hambre. Y hijos de vacas que padecen hambre no son iguales a los hijos de las vacas que no padecieron de hambre. Pero no sabemos el mes, pero sabemos la época de nacimiento. Y este trabajo se hizo en una propiedad en donde hicimos el monitoreo de animales que nacieron en los meses 8, 9, 10, 11, 12. Los que nacieron al principio de la estación y en medio de la estación de monta y al final de la estación de monta. ¿Qué vemos? Que los animales que nacen a principio de la estación de monta, el aumento de carcasa desde que nacieron, destete un año de recría confinados, estoy hablando de ganancia de carcasa, ganaron más de 100 gramos en comparación a otros. Entonces tuvieron más de 10 kilos de carcasa. Uno de los factores que explica eso es que en las condiciones de esa propiedad,
los animales que nacieron en agosto y septiembre, las madres durante el tercio medio de la gestación tuvieron una excelente condición de pasto. Los que nacieron en diciembre en esa región, la madre pasó por la peor condición de pasto, una gran restricción nutricional. Es importante tener eso en mente. Si yo ya sé que naturalmente estas vacas que van a parir en tal época en mi región, olvídense del mes, pensen en la condición de pastos, porque para algunos junio, septiembre es la mejor condición de pasto. Aquí estamos hablando de diferentes realidades y condiciones, pero en esta región aquí es la peor condición. Si uno tiene una vaca que durante la gestación tiene un peor pasto, utilicen tecnologías, busquen una tecnología especializada en nutrición para tratar de coordinar esa nutrición y cambiar la realidad de la vaca. Esto es necesario. Y los animales que van a parir al final son las que están en la peor situación nutricional y van a tener el peor índice de preñez porque tienen menos tiempo para preñarse y van a parir más delgadas. Eso es algo que uno debe tratar de controlar y minimizar estos efectos naturales. También hemos hecho algunos experimentos y vemos que hay un cambio en la expresión de genes que es muy importante. Uno puede ver que animales hijos de vacas suplementadas tienen más células de mejor calidad. O sea, hay diversas pruebas y demostraciones que nos muestran que esto existe. Aquí son vacas que fueron suplementadas o no en el tercio medio de la gestación en un ambiente más restrictivo y vemos que va cambiando desde la expresión de genes al número de fibras en un trabajo que fue hecho en el primer año y ahora está en el segundo año de la Universidad Federal de Labras y Viçosa, que mantuvieron vacas ganando peso y algunas vacas manteniendo su peso. Si la vaca mantiene el peso durante la gestación, está perdiendo tensión corporal, porque a la hora de generar el ternero y la placenta, puede perder 400, 500 gramos al día al final de la gestación. El ternero pesa 30, 35 kilos y con la placenta y todo 60 kilos de placenta, el líquido amniótico, ternero, etcétera, todo. Por lo tanto, la vaca, eso es aumento no de su cuerpo, eso es para la ternera. Cuando la vaca mantiene el peso de la gestación, está perdiendo su condición corporal, en gran nivel. Algunas mantuvieron y algunas perdieron su condición corporal. Cuando evaluaron, los hijos de las vacas tuvieron 15 kilos en el destete y al final de la crianza hubo 36 kilos de diferencia en peso. Eso es una gran diferencia. Nosotros en Colina tuvimos problemas así, algunas que mantuvieron su condición corporal y unas que disminuyeron la condición corporal y después vimos la condición de los terneros hasta la faena. Pero hemos visto que hijos de vaca que pasan hambre, claro, presentan problemas, porque si no, bueno, las vacas no pueden padecer de hambre porque si no, no van a producir un buen ternero. Entonces, esto no es solo padecer hambre, hay otras cosas además del hambre. Este estudio aquí es interesante que muestra que cuidaron a las vacas con 3 tipos de suplemento. Un suplemento control que no tenía mineral y uno que daba un mineral orgánico y otro, mineral orgánico e inorgánico, que la concentración de minerales en el hígado del ternero y de la vaca que recibieron los minerales eran superiores a los que no recibieron y en los terneros que recibieron minerales orgánicos tenían una concentración superior.
Pero lo más importante es qué significa el mineral en el hígado y que lo que vimos hicieron un seguimiento de los animales en el destete hasta la faena. En la faena pesaban 10 veces, 10 kilos más de carcasa en los animales que, que cuando las madres durante el tercio final de la gestación recibieron esos minerales y 20 kilos con relación a los que no recibieron. El cambio de la mineralización de las vacas en el tercio final de la gestación fuertemente impactó a la ternera cuando nació, o sea, con relación a la concentración de los minerales en su cuerpo y impactó el desempeño del ternero durante toda la vida. Entonces, hay cosas que pueden darte un beneficio adicional. Hay muchas tecnologías que pueden ser utilizadas en el rebaño y uno puede tener un excelente resultado sistémico de eso. Ahora, una verdad es que la vaca bien alimentada durante la gestación es excelente para un ternero. Una vaca que padece hambre, que tiene peor condición corporal, claro que va a producir una ternera, pero no significa que esa ternera va a presentar todo su potencial. Ah, pero no voy hasta la faena, yo vendo después del destete. Las que tienen mejor nutrición adecuada, claro, el ternero tiene una mejor condición. Entonces, mucho uno tiene que cuidar, pensar en eso. No es porque es posible, no significa que sea lo más adecuado y que sea lo mejor. Que es posible es una cosa, ser adecuado y mejor es totalmente diferente. Una vez que nace el ternero, una de las herramientas que tenemos son las alimentaciones para la ternera. Es una herramienta muy interesada para aumentar el aumento de peso. Hay estructuras más complejas, más simples, lo que limita las estructuras. Si uno va a suministrar un alimento aparte, separado para su ternero, uno tiene que ver qué tipo de suplemento uno va a proporcionar. DSM tiene productos de consumo más bajo y productos que uno puede consumir mucho más. Si yo doy un producto de bajo consumo, tengo una demanda menor a uno que uno va a consumir mucho, entonces van a comer más. Entonces, los limitantes son muchas de las veces que las personas utilizan el producto y dicen que no funciona bien es porque hay limitación de estructura. No tiene que ser sofisticada, puede ser simple y debe tener una buena condición para que los animales puedan alimentarse de ese producto. Un trabajo del profesor Pritchard muestra que cuando dio 56 días, para cada kilo ganó 6,7 para kilo de aumento adicional. Un tiempo aquí, aquí la demanda de leche y uno lo complementa de forma más eficiente y gana y usa 5 kilos de ese suplemento. Y una metaanálisis que fue hecha por Víctor. Vieron varios datos de soja mostrando si el aumento o si el aumento máximo fue cuando uno dio 7,6, es 0,7% del peso de estos animales que resultaría en 6 kilos de suplemento para cada kilo adicional de peso del ternero. Aquí vemos lo que se gasta y la máxima eficiencia cuando estoy más o menos a 0,4%. Esos son, aquí taurino es diferente.
y uno hace una respuesta más elástica que con Delore. Muchos de ustedes trabajan con terneros taurinos y cruzados y pensamos por observaciones, porque no hay muchas metaanálisis, pero ustedes pueden hacer eso y pueden constatar en sus realidades qué es lo que ven. Por lo tanto, deben tener una respuesta mejor que esa, pero para cada 5 kilos de suplemento, para cada kilo aumentado. Esta es una herramienta y puede ser utilizada principalmente porque que hace aumenta el consumo de nutrientes del animal. Es una forma de vincular suplemento al animal, darle nutrientes, que es una materia seca y es energía y proteína, uno le da esto al animal para que pueda ganar más peso, que es lo que deseamos, es lo que queremos. Uno de los grandes cuellos de botella serían limitaciones operativas. Yo digo que mi reto es mucho más operativo que nutritivo. Y sabemos los caminos nutritivos, pero tenemos que crear estructuras nutritivas que nos ayuden a hacer todo eso. Aquí tenemos un área experimental que tenemos para vacas en donde si uno quiere utilizar aquí, si quieres utilizar nutrición mineral, si quiere suplementar la vaca con más pienso, si uno quiere confinarlas, encerrarla durante un tiempo, la estructura lo permite. Un tractor entra totalmente mecanizado sin para que podamos mejorar el número de animales por hombre, por trabajador de campo, que es importante. Y eso es algo para buscar eficiencia. Y aquí tenemos que buscar y crear y idealizar esto para la realidad de cada uno. Cada uno tiene su realidad, pero estas ideas se aplican a todos. Uno tiene que adaptar la idea general a su realidad y también y buscar los desafíos. Uno puede o no utilizar un suplemento para vaca porque uno quiere o porque uno no quiere, no porque la estructura no lo permite. Piensen en adaptar sus estructuras para que puedan utilizar la tecnología de una forma que sea asertiva. La única cosa que comentamos es que Cripfina es una herramienta poderosa para hacer el destete, pero claro, el ternera tiene que estar alineado con un programa nutritivo. De nada sirve que tenga más peso y después darle una nutrición inferior, porque ahí no va a funcionar. Bueno, para culminar, tengo que pensar en lo siguiente, igual a los primeros slides, todo en la vida es como una escalera. El primer peldaño es el más difícil, después el segundo es más fácil, el tercero, el cuarto peldaño es más fácil. Vamos a subir nuestro primer peldaño con ganas. La primera vez que vamos a hacer la inseminación en una propiedad no es difícil. Una vez que uno lo hace en un año, el segundo año más fácil, tercer año, cuarto año es más fácil y así sucesivamente. Una propaganda para los que quieren. Tenemos el sistema del Buey 777, ese es un libre. Aquí mostramos todo un sistema productivo de producir un animal joven con buenas condiciones, es lo que el mercado desea. Y aquí tienen también el enlace de internet para que puedan obtener más información sobre este material. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a DSM. Voy a agradecer a Samantha. No es fácil hacer la traducción de una persona que habla rápidamente con un dejo. Espera que mi charla haya sido fácil, más fácil que la última vez. Perfeito, professor Gustavo. Professor, parabéns. Muito obrigado aí Perfecto, pela profesor Gustavo. Felicitaciones por su presentación.
Este es un debate amplio con muchas métricas, con muchas estrategias para los productores ganaderos. Si usando eso pueden mejorar su situación financiera. Vamos a tratar de contestar el número máximo de preguntas y las que no contestemos vamos a contestarlas por correo electrónico. Dos preguntas son sobre la métrica que el ternero destetado por vacas expuestas. Dicen que tienen algunas preguntas de si el ternero destetado por vaca expuesta son vacas en pubertad o estás hablando de todas las vacas o terneros de la haciendo con 14, 15 meses. Y él habla sobre la representatividad de estos datos. Usted mencionó que esa consultoría abarca otros países, pero podemos también utilizar esto en otras condiciones. Perfecto. ¿Son vacas? Son vacas expuestas a reproducción o estas vacas fueron inseminadas o tuvieron contacto con un toro o, o fue colocada con un reproductor o fueron inseminadas. Su criterio para hacerlo no bueno, va a entender vacas que tuvieron un contacto que de alguna manera tuvieron la muestra natural o inseminación podrían estar preñadas. Lo que ellos dijeron es que muchas veces tenemos que ver por las hembras existentes en la propiedad. ¿Y qué tenemos en el Brasil? Tenemos 14, 15 meses que son muy jóvenes y creo que ese índice va a evolucionar para todas las hembras de la propiedad con excepción de la ternera que pasa por el destete, pero el ternero que pasó por el destete el año anterior ya es considerado. Pero aquí estamos hablando de vacas que han tenido contacto con la reproducción. El Brasil es muy grande y muchos de las propiedades aquí son grandes. La realidad, tenemos el Pantanal, por ejemplo, aquí es un reto tener este promedio en el Pantanal. Generalmente los promedios son inferiores en el Pantanal. No es que sea imposible. Aquí, la aplicación del índice, estamos diciendo que este índice que uno debe buscar y no necesariamente el número, pero uno debe evaluar el índice y crear su número y año a año mejorar el número. Hay regiones que es 160 kilos de ternero destetado por vaca expuesto es más fácil. En otras regiones 140, 130 será muy retador. Uno tiene que estar de acuerdo a su realidad. El estudio muestra datos de propiedades de diversos lugares del Brasil, lugares favorables, desfavorables, buenos, malos, y muchas veces muestran que para tener ganancia no es la región, pero es la gestación. Por lo tanto, es lo que uno hace en su propiedad. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Jorge Fernández, ganadero doméstico. Comenta que usted mostró la importancia de la condición corporal y las vacas que sean preñadas tempranamente. ¿Qué tecnologías nutritivas o de fertilización pueden ser utilizadas para producir terneros más tempranos que serán más pesados? Nutrición. Bueno, vamos a tener, lo primero va a ser entre el destete. Si su vaca está ya es una vaca en gestación o en la ternera mamando y tiene una condición corporal muy delgada, a lo mejor uno tiene que anticipar un poco el destete del ternero para que la vaca tenga más tiempo de recuperación. En ese tiempo van a haber varias técnicas de suplemento, nutrición, DSM tiene suplementos adecuados con proteínas, minerales adecuados de alta absorción para que la vaca se recupere y ya tenga un buen parto. Después del parto, la vaca para preñarse hay varias técnicas reproductivas
El profesor Pietro vino la semana pasada, ¿no es verdad? El profesor Pietro, ni siquiera voy a arriesgarme a hablar de la reproducción después del profesor Pietro, porque es una persona que conoce mucho estrategias reproductivas. No es mi área, es su área. Mi área es el área nutritiva, el área nutricional. Si uno tiene una buena condición de pasto, ¿en qué van a invertir? En detalles en mineral de alta calidad, de alta absorción. Víctor nos mostró en la primera diapositiva beta-caroteno, vitamina. ¿Cuáles eran las vitaminas? Que ADE e biotina, professor. ADE, ADE y biotina y betacaroteno. Y tenemos varias cosas, hay ácidos grasos y otras cosas que hemos visto que presentan buenas respuestas. La base sería, observen la vaca si tiene buena condición corporal. Por lo tanto, tenemos herramientas para resultar en buena condición corporal y uno puede añadir otras herramientas nutritivas y he visto excelentes respuestas con ácidos grasos y también vitaminas y minerales de alta absorción. Cualquier mineral no resuelve. Y reproductivo, bueno, hay varias técnicas, pero ni siquiera voy a entrar en esa área. Perfeito, professor. Professor, só complementando Perfecto, sobre o beta que você profesor. comentou, Hablando o sobre beta-caroteno beta-caroteno, ele é porque muito eficaz beta-caroteno y nos las minerais que vão vitaminas, como los aumentar a minerales, preñez cíclica. Então, aumentan isso la é muito preñez antioxidante, tempranamente porque como son você comentou aí, como a antioxidantes biotina também potentes. atua no La biotina microbioma, no ambiente, también né? trabaja con la Então, por isso que gliclobiogénesis. a El vitamina A, folículo mas tiene não exigencia de foi vitamina A, especificado para A, mas pero no para esse beta-caroteno. absorbe Então, por isso que eficientemente a você pode vitamina A, recomendar pero também sí el beta-caroteno y muito vemos una abaixo respuesta de no início da gestação. 15% a más de Na folha preñez en el total, inicio de la você gestación poderia dizer y isso peso de terneros de exato. 7, 8 Só kilos más complementando, pesados. Tan solo você para me hacer fez un duas aporte, perguntas muito profesor, boas sobre tenemos CRIP, e aí eu dos resolvi no sobre encaminhar. CRIP, Uma é do André Martins, da unas de Universidade André de São Martín Paulo, de la e uma Universidad de do San Camilo Pablo con Cortes da Camilo Somex. Cortes de Olha, Somex. professor, ele Bueno, pergunta profesor, lo que ellos como liberar preguntan, leite podemos mais frequente considerar no que, bezerro. que la leche es lo que la ternera prefiere, aunque la Para producción de leche para la vaca de corte no sea una prioridad. Y mayor, más lactancia puede aumentar el peso de la ternera. Entonces dice, ¿cómo usted ve las estrategias de la suplementación de la vaca, principalmente Cebu? Y Camilo habla sobre el suplemento de CRIP y cuáles son los suplementos y cuál es el consumo y qué tipo de suplemento usted administra para tener éxito en el CRIP. Generalmente, nuestras vacas subproducen aún las cebuinas, la cebú, cuando suplementamos, pensando en mejorar no solo la producción de leche, pero sí la calidad. Nos parece que hay resultados que no han sido muy explorados porque es un reto medir la leche. Muchas veces inferimos porque vimos una diapositiva que suplementaron las vacas y destetaron terneras más pesadas. Y creemos en eso. Yo tengo espacio para aumentar la producción de leche de las vacas. Y cuando uno suplementa una vaca posparto, como el pasto cubre parcialmente su demanda, aumenta su producción de leche, pero no mejora su condición corporal, porque para que la vaca gane una condición corporal posparto, no es buena de producción de leche, pero aún una vaca cebú trabaja con déficit, por eso pierde su condición corporal posparto porque hay un déficit nutricional. Hacer eso puede ser una compensación y puede ser interesante.
Es la forma más barata de hacerlo es con pasto, pero darle un buen suplemento puede ser estratégico y puede ser adecuado. Y creo que sí, que hay un potencial de explorar eso en la producción de leche de los animales. Y la producción de leche varía, la calidad de la leche varía. Vacas de corte presentan problemas sanitarios de leche porque no se hace ningún tratamiento y estamos aprendiendo mucho en esa área. El CRIP, mostramos el material, mostramos que los mejores resultados es cuando da más suplemento. 0,3, 0,4 hasta 0,7 da un buen potencial de respuesta. Es, se, son productos de buena digestividad y palatabilidad. Si uno va a dar un suplemento de más consumo, ¿y qué es adecuado hacer? Tiene que ser una empresa fiable de buenos productos o un premix, un producto en donde los minerales, un palatabilizante, leche en polvo, DSM tiene productos. Bueno, si ustedes van a comprar de DSM, no es conmigo, ustedes compran esta tecnología y lo diluyen en el salvado de soja. Muchas veces queremos utilizar muchos subproductos en CRIP y las terneras no comen bien. La ternera para que coma uno tiene que darle un producto palatable. La ternera va a comer poco. Al principio va a comer poco, entonces tiene que ser muy nutritivo. Generalmente las personas deciden utilizar poco, 1 gramo, 2 gramos. Claro, existe el efecto de la curva y eso es un producto que deberían comprarlo listo. Y si uno usa un suplemento de 1 gramo, 2 gramos por kilo de ternero, mejor es comprar el producto listo porque es mucha tecnología en poca cantidad de producto. Por lo tanto, debe tener minerales de alta absorción, deben ser muy nutritivos. Y aquí vemos la respuesta. Todo va a depender lo que uno va a hacer después con el ternero. Voy a venderlo. El que vende el ternero por kilo, el creep, principalmente los que producen terneras taurinas o hacen cruce industrial, tienen que usar CRIP. Si soy un vendedor de ternero por CRIP, quiero un bueno pesado para comercializado, la herramienta es CRIP, la factibilidad aquí es más alta. Aun cuando uno piensa cuánto vale un kilo de ternero, vale más que un toro, que un buey gordo. Entonces, eso representa Pessoal, mucho ainda nesse más. assunto, eu vou fazer Aún uma en pergunta ese para você que é tiempo, professor de química e vou tengo juntar com uma dúvida universidad, minha em cima da pergunta dele. tengo a Ricardo Por exemplo, Zambrano de la sobre a Universidad suplementação de Técnica. minerais Dice, e CRIP, la a idade que pode suplementación de iniciar. E minerales y aqui uma CRIP, pergunta dele, a minha ¿a qué pergunta é, edad puede o senhor, com sua iniciarse? experiência no Bueno, trabalho, usted recomenda con su fazer CRIP feed para suplementar experiencia somente minerais para os bezerros? utiliza CRIP feed para suplementar los animales. Mira, ¿qué observamos? Que los terneros consumen minerales y después empiezan a consumir mineral. Aún no existe una investigación. No tenemos mucha investigación con CRIP. La metaanálisis de eficiencia es la de más volumen y claro, vemos cantidades más altas, empiezan con 1, 2, 3 hasta 7 gramos. Hay herramientas y a lo mejor aquí en el Brasil los que, los que más tengan experiencia
sea DSM. Eu vou falar assim, ó, que eu não sei quantificar. Quando Y eu no vou falar, eu sé sei que fala assim, não, cuantificar. se você der só um mineral Mira, específico si pro le das ternero, un vai ser mais mineral ou menos isso, específico al entendeu? ternero vas a ganar 50 gramos. Yo no tengo esa Porque aí, respuesta. Yo qualquer creo, coisa que a gente pienso faça que especial para cualquier eles cosa ali, que uno haga en desde assim, especial para la ternera, tudo vai ter siempre y relação com o cuando sea produto que ele vai comer, un que producto que uno va a palatabilidade comer que e sea validade palatable também seja y que tenga quanto excelente menor a calidad. invasão, quanto menor Cuanto a quantidade desse menor produto, cantidad de mais producto, importantes esses más detalhes são. importantes son estos Se eu der detalles. 2 quilos de Si le suplemento para doy esse ali, 2 kilos de eu suplemento a un diluo ternero, aquilo, porque eu puedo quero que ele diluir un seja. Talvez poco. se eu tivesse dado Ahora, só a oportunidade de comer 100 si gramas ou puede comer 50 gramas de 100 mineral por gramos o dia, 50 eu acho gramos que de esse mineral mineral, tem que ser ese 100. mineral tiene que ser The así, best, melhor lo possível. mejor que Melhor funcionamento existe. para ele. Então, assim, Por lo tanto, teoricamente tem potencial para teóricamente resposta, mas eu não vou afirmar nem que tiene un sim nem potencial não. para Eu não respuesta, tenho pero no voy a decir que dados para sí. poder afirmar esse cravar, No né? tengo Onde que datos eles têm para número, a gente mostra, apoyar a gente eso. afirma. A gente Claro, mostra nosotros números quando siempre a gente tem mostramos gráficas y esses números dados, cuando né? los Agora, tenemos, muitas pero das si vezes no eu los afirmo tenemos, que o no mineral conta, e às hay vezes assim, só por fato de ter um coxo especial que foi muchas padronizado em cima do veces mineral, por la independente do ternera fato haber inicial que ele não consegue diluir, pode ser usado um diferencial. Eu mineral, sei pueden que é um bom pensar número que que quando hay ele un estiver, se alguém diferencial, pero quiser colocar si alguien tiene números, organização, pode resultados, ser verdade. pueden Professor, então dentro publicarlos. das informações Y que hay complementam aí a información que resposta, complementan nuestra do información. mineral específico de CRIP para DSM fosfobina, tiene e ele un sai da producto bioquímica, quer dizer que especial a de demanda CRIP, diminuiu muito, se professor. llama fosfovinho porque la A demanda procura disminuyó. Lo que uno escala dos gasta con isoladores de fornecimento de mineral estructura de cresceu muito. suministro No de período mineral gestacional, e a produção representa de un mineral costo também não vai fijo se completar y com a el proteína. aumento de Do mineral, lado do produto la proteína ganancia carregada, mineral no é o compensa proteico de 2,2 proteínas. gramas por quilo de peso vivo, com vitamina, né? Son 2 Palatabilizante, gramos por que vai kilo de dar peso 30% vivo a mais de y desmama, puede entende? proporcionar 10 Então, a assim, o 15 mineral ele fica kilos com a peso más mais después del focado em resposta a destete. crescimento Había e una buena produção hepática respuesta. maior, e a resposta em lucratividade ela La compensa um pouco mais, respuesta né, en professor? A demanda por ganancia mineral CRIP compensó, ela por aumentou eso la gradualmente e demanda ela está cada por vez menor. mineral CRIP no es muy Entende? alta. Professor, É eles quem Y vai perguntam profe, aqui, informação. entonces, claro, van para exato. pienso. Eduardo Mendonça, da Agropecuária Eduardo Rural, Mendoza pergunta esses pesos dos pregunta, gramas que foram mostrados aí na apresentação, ¿esos são pesos qual del idade que destete seriam, né? Eu acho son a que é qué bom edad? colocar também aí qual que seria o Y melhor podemos horário de mencionar desmame, cuál sería la mejor edad para de final de ano, destete, antecipar um pouco ou não, o que pode falar anticiparlo. ¿Qué nesse ponto? podría comentar sobre la estrategia del destete? Excelente Em média, pregunta. nós estamos falando de En 7 promedio a 8 hablamos meses. entre Mais 7 ou y menos 8 assim. meses, más cerca a No 7, geral, vai ser de pero a 7 grandes a 8 rasgos meses. será entre Não 7 fica arredondado em hasta 7 meses. Por quê? 8 Porque assim, se eu meses. fizer aquela conta, Porque considerando 6 si meses, considero los né? 6 Se eu fizer meses aquela conta no o período de si, 7 a o 8 si meses, eu considero vou dividir 7 pelo meses y período se e veo vou tentar 8 arredondar meses, aí para uno fazer tiene que 120 ajustar dias úteis. Seria uma boa 205, métrica de se ver, 210 días. tá? Tipo assim, Sería se você una buena fizer ou métrica. antes ou depois, Si se tivesse uno feito na hace primeira etapa, antes se o você tentar después, subir aquela uno métrica, tiene que ajustar se la tua mãe fala assim, não, métrica. dona Ana, aquela Bueno, métrica ficou mais quiere interessante. aumentarlo y quiere dejar el ternero 30 Então, días assim, más con la madre. Bueno, y ve cuál es el resultado. momento de desmama é uma El coisa, momento del eu destete, acho assim, o que eu penso? O que ¿qué eu penso? pienso? Se ¿Qué você tem uma pienso? estação de monte Si uno ajustada, tiene una onde o estación parto se de dá monte muito cedo, ajustada en você consegue donde ter el um parto de resultado las mais vacas rápido. es temprano, el nacimiento de las Olha na terneras es pergunta temprano, muito comum que eu quero fazer. Nos y bezerros que puedes, destetam cedo, normalmente eles y mamaram mais cedo do que bezerros que generalmente tarde. Porque o bezerro já destetaron vai más, querendo más antecipar a tarde desmama, dificilmente ele crava. 8 meses, 8 meses, 8 meses. ocho. Os que nascem por último Los que demoram nacen mais por tempo do que os últimos que nascem pasan primeiro. por el Isso é destete más praticamente jóvenes. Es una uma práctica prática comum, común. né? La mayoría de Então, las assim, se você propiedades tem trabajan uma así. vacada, Si você vai uno favorecer. tiene E una nisso, normalmente vaca essas vacas têm melhor condição corporal e vão produzir que mais es leite, preñada más e vão temprano y produzir mais. generalmente tiene Eu mejor sugiro que, se condición está corporal. tudo bem, Si todo está bien, você pode sugiero, desmamar bezerros mais perto de 8 meses. yo creo que el Entende? destete sería cercano a Agora, los 8 se meses, en mi você opinión. colocando
Ahora, si Então, yo ataques selvagens, identifico a problema y cada es 5 una meses, vai ser muito difícil. vaca Para nós aqui que no va a Brasil parir é muy assim. tarde, Então, já que es en el antecipa as pico de la vacas, as sequía, yo tengo pecuárias, que como você não anticipar el precisa. destete. Mas uma coisa é a seguinte: condição corporal Condición dependente. Nós vamos corporal trabalhar com esses dependiente. leões de Vamos a trabajar con 6 a destetes 8 entre meses. 6 y Vamos 8 fazer essa meses. estratégia do mano precoce. Se ele Y tiver eso 6 meses, no 7 meses, vamos es antecipar destete de 8 temprano. meses. 6 meses es un Mas poco ainda tem que adelantado, dar uma nutrição para ele, pero debo uma suplementação proporcionarle una mas que nutrición y un proteger uma vaca suplemento tem que mejor fazer. porque resuelve el Mas aqui para problema de nós la aqui, vaca em y casos mm, radicais, voy a a gente tem que perjudicar al antecipar ternero a y partir de muchas 5 meses, veces de 5 a lo 6 meses. anticipamos un Mas aí poco tem que ter de protocolos 5 meses, pero uno para fazer tiene que isso. Esses seguir são protocolos dicas para que hacerlos, porque si uno tiene un ternero de cinco nessa meses região que a gente já fez esse en plantio. esa región, Algumas regiões do Paraguai que eu vi assim, esse bezerro, se não tiver um tratamento adequado, ese ele ternero, vai si no sofrer pasa por un extremamente tratamiento com a adecuado, va a doença sufrir picória mucho. Claro, hay una posibilidad de un vai destete variar. más temprano, va a Então, variar o Paraguai también. Pantanal é muito melhor. Hablamos del De Pantanal. 100 a El 120 dias. Esse Pantanal bezerro, mas ele entra no suele tratamento hacer el normal, sem destete nenhuma placa das entre vidas, 100 y 5 120 a 6, días, 7. pero Se creo que tudo melhora la muito bem, media sea vai ter um 7. tratamento bom, Si está desmamar, todo excelente, aí o vamos bezerro já vai hasta ter essa 8. condição corporal da vaca La para que, dizer se ela pode ou não levar o lo que va a mandar aquí, lo que será Então, prefere os importante, animais por isso. es la Prefere que seja condición perfeitamente corporal de la controlado vaca. e vai. Bueno, yo identifico un Mas não vai, não problema vai lá no y voy a final, tá actuar com 3, 4 debido meses, al não vai ser problema. funcional. Por ejemplo, la vaca Se um dia aí produce você falar, eu 3, preciso de um 4 tratamento dessa vaca, ela tem litros, muita condição litros corporal, de leche y eso es mas una se ela demanda de ficar energía doença, a altísima. qualidade de vida piora muito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por lo tanto, uno tiene que tomar cuidado dependiendo de la condición corporal de la Da vaca. distribuidora Dom Beto, Adalberto de la distribuidora Don Beto e ela lo pergunta felicita y le pregunta que as tecnologias de SEM estarão disponíveis no México, cuándo como esas tecnologías essa estarán como disponibles essas en tecnologias México. também não Esas somente têm tecnologías um están equipe técnico, disponibles en México, pero mas también hay un equipo tortuga do técnico Panambi, en todas essas México tecnologias tortugas con estarão disponíveis minerales no México. tortuga. Tudo para Todas diminuir estas o custo tecnologías para están aplicá-las. disponibles en Então, México y nós hay un estamos equipo que puede agradecidos ayudarlos a do Francisco La aplicarlas. Rosa, da Y Universidade Nacional Francisco La Rosa de la de Nutrição Universidad Fetal, Nacional desde de quando ele Nutrición recomenda Fetal. suplementar a ¿Desde vaca qué prenha momento usted para uma excelente recomienda cria. suplementar a la vaca preñada para que tenga una buena cría? Sim. Bueno, Esqueci o nome agora. ¿cómo se llama? Professor, tem 3 linhas assim, ó, tem 3 Hay pontos. tres, hay tres puntos aquí. Basicamente, para a gente Básicamente, ver se você respondesse mais um ou outro, sim. Basicamente, tem assim, terço inicial, terço médio e terço final. básicamente, tercio inicial, tercio Mas medio y a gente tercio tem final. algumas linhas, professor, se Hay não me engano, o algunas professor Joy líneas. Kettle tem estudado muito Profesor o Joy terço Kettle inicial da que gestação. estudia el Então, tercio inicial de la o terço gestación, que médio, es antes da vaca difícil de sequer saber estar no prenha, porque aunque la vaca no eles estão esté avaliando preñada, como ya que está a están saúde. evaluando y E viendo quando el muda a impacto. nutrição no Y terço cuando inicial da gestação, cambia ele tem la mostrado nutrición que en el tercio principalmente os inicial, lo que ven órgãos vitais, es que principalmente los órganos principalmente o vitales, intestino, é o que mais afeta principalmente essa produção lo que se de afecta proteína más na vaca. Então, assim, es el intestino. muito resumidamente, mas isso é extremamente En complexo, suma, não é esto es só muy dia X complejo. isso No dá es certo, a partir do dia hasta Y día tudo dá X errado. Não, funciona y é assim, después cambia. No, nada en são la vida ondas. es así. Mas assim, Son terço olas. inicial da Pero el gestação tercio inicial de una parece ter grande gestación efeito sobre órgãos vitais, parece células vitais. afectar Terço médio sobre significativamente a los parte das fibras órganos vitales. musculares, El para não dizer a tercio parte que não medio funciona mais afecta e más órgãos las fibras desenvolvidos. musculares. E do terço médio Y final, el terço tercio final é uma medio alta final exigência de es nutrição. una alta Certo? O demanda crescimento, a crescimento, nutritiva del a gente animal comentar isso. E parece como que é bastante crecimiento efeito na y parte de parece adiposidade que também, entendeu? Então, afecta assim, esa e parte. aí, Y os ahí primeiros 60 los dias de primeros nascimento resolve 60 a días parte de metabólica, nacimiento né? Cuidado com o tienen leite, la porque às vezes parte fala assim, qualidade do metabólica, leite, que a turma está só falando em print metabólico, a el bezerra que toma print mais leite. Quando eu metabólico de la estudei, naquele ternero. momento, tinha que Cuando tomar 4 litros de estudiaba, leite. Hoje tem tenían gente que que toma tomar 10 litros de leite. 4 litros Ou de leche. seja, Ahora dicen que mudou tienen que tudo tomar e não 10 adianta litros falar de assim, ah, leche. não pode ser Todo ha mais. Você cambiado. mudou todos os conceitos. Todos los E o conceptos han corte é só cambiado. uma Y el endossãozinha leve, corte ele não tem um sistema tão fechado, no ele siguió sabe como esa vão as línea mesmas susceptibilidades
porque no es un sistema cerrado, porque sabemos que los animales pueden tener susceptibilidades a estas respuestas. Lo que se ha estudiado más es el tercio medio final y el futuro efecto. Y hemos visto buenos efectos, pero el tercio inicial afecta los órganos vitales. Perfecto, profesor. Bueno, vamos a contestar una última pregunta que aborda varios temas importantes que fueron planteados y las preguntas que no fueron contestadas vamos a contestarlas por correo electrónico. Nuestro equipo y el profesor va a contestarlos. Jesús David pregunta, de acuerdo con su experiencia, ¿cuánto puedo gastar en suplementos, sea proteico, mineral o vitamínico, para que la vaca nos dé una ternera de calidad y con buen destete? Y considerar el peso vivo. Por ejemplo, si pensáramos que la vaca es un problema terrible, es difícil. Si yo suplemento una vaca durante la gestación, hay dos efectos. Uno, puede preñarse, aumenta la preñez después. Y dos, sí puede producir un ternero más pesado. Todo va a depender de la línea basal. Si vemos un estudio como el estudio de Labras, digamos 7, 8, 9, 10 kilos a más de ternero conforme la línea basal. O sea, una vaca con restricción y una sin restricción, 10 kilos de ternero. Hoy estamos hablando de un ternero de 10 reales por kilo. Si es en dólar, no quiero, está demasiado barato en dólar, porque nuestro dinero ya no vale nada, entonces no voy a dar un valor en dólares. Estamos hablando de menos de $2 por kilo de ternero, pero estoy pensando en la cala. Este ternero, ser, no sé, 100, ciento pocos reales a más. Ese es el límite para gastar con suplemento. Pero nunca es solo un efecto. Nunca hay solo un efecto. Nunca piensen en el tema. Muchas veces más interesante es ver la programación fetal y eso la programación fetal gana indirectamente. Más, ¿qué es lo que esperamos? Entre 7 a 10 kilos a más. Es lo que esperamos del destete y eso una vaca con restricción vis-a-vis una vaca, una con restricción, una sin restricción. Pero estamos hablando más o menos de $20. Esos $20 les garantizo que si pasó por una restricción y lo voy a corregir, le va a dar 7, 8 puntos porcentuales. Bueno, coincido con usted, profesor, y eso muestra que los ganaderos de crianza están ganando con engorde. Aquí la demanda de carne no para de subir y bueno, agradecemos, muchas gracias por su charla. Tenemos nuestro público muy activo. Yo creo que el debate está siendo muy productivo con una presentación espectacular. El próximo miércoles tenemos con don Ricardo Chebel de la Universidad Chebel y va a hablar sobre los efectos nutricionales en las vacas productoras de leche y agradezco a todos y esperamos el próximo webinar.